Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bueno reencontrarnos una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Una vez más le damos la bienvenida a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir este importante contenido de la palabra del Señor. Así que en este día vamos a estar hablando acerca de los libros poéticos y sapienciales. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de los libros poéticos y sapienciales, estamos hablando de el tercer grupo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 4 grupos, le llamaríamos así: el Pentateuco, libros históricos, profetas o proféticos y sapienciales. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los libros poéticos y sapienciales. La sabiduría, mis amados, que nace del dolor y la experiencia. Bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Es un verdadero gozo nuevamente saludarles, que juntos podamos abrir las Sagradas Escrituras y juntos sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que, mis amados, dice el Salmo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada vez, mis amados, que nosotros encendemos este faro, nuestro camino es iluminado. Descubrimos la belleza y la profundidad de las Escrituras. Así que el Faro de Alejandría no solamente busca enseñar historia bíblica, sino también encender el entendimiento de la esperanza, para que a nosotros nos ayude a vivir de una manera mejor la vida cristiana. Vivamos con madurez y con un pensamiento firme de estos principios sagrados. Así que hoy vamos a estar iniciando, como lo es, libros poéticos y sapienciales. Cuando hablamos de poéticos y sapienciales, estamos hablando de lo mismo prácticamente. Los 5 libros, como lo es Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y Job, son poéticos y sapienciales, así se les llama. Pero hay 2 libros que no los tenemos nosotros en nuestra Biblia protestante, sino que solamente están en la Biblia que usa la Iglesia romana, que son los Eclesiásticos y Sabiduría de Salomón. A esos únicamente se le conocen como sapienciales. Mis amados, en este programa de hoy, quiero que abramos esta literatura poética y sapiencial, que está compuesta de joyas, así le llamaría, joyas de la literatura bíblica, como lo es Job, Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Cantares. Y, como lo hablaba también, Sabiduría de Salomón y Sirácides. Esos 2 libros son libros deuterocanónicos que solamente se encuentran en esta preciosa Biblia. Mis amados, mientras los libros históricos nos narran lo que Dios hizo por fuera,
Los libros poéticos y sapienciales a nosotros nos muestra lo que Dios puede hacer de adentro hacia afuera. Es decir, los históricos nos cuentan lo que sucedió. En los poéticos nos cuentan lo que sucedió adentro del corazón del pueblo. Ahí se expresa una lucha interior con la búsqueda de un sentido de lo que estaba sucediendo en el interior, acerca del dolor, la fe, el amor y la esperanza. Así que, mis amados, durante este programa vamos a estar viendo este terreno sagrado para que nosotros podamos descubrir la sabiduría que en estos libros nosotros encontramos. En el libro de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y este precioso libro de Job. Así que estos libros a nosotros nos enseñan a vivir con sabiduría. Nos enseñan a tener muchas respuestas. Nosotros también podemos aprender acerca de estos libros que aquellas preguntas que nos hacemos delante de Dios. Mis amados, la sabiduría que nace del dolor y la experiencia. Así que hoy vamos a estar hablando de una verdad que todos conocemos, pero que pocos comprendemos. Todos conocemos de la sabiduría que nos da Salmos, que nos da Proverbios, que nos da Job, que nos da Cantares, que nos da Eclesiastés, pero pocos comprendemos esa sabiduría. Quédese con nosotros y juntos aprendamos de esta preciosa palabra. Mis amados, a veces el dolor enseña más que la prosperidad. Sí, más que la experiencia que podamos vivir exteriormente. La sabiduría no siempre se encuentra en los templos, ni en los libros, ni en los discursos. La sabiduría muchas veces se encuentra en una cama. La sabiduría muchas veces se encuentra en un hospital, en una noche sin dormir, en una oración sin respuestas. Es por eso que hoy nosotros vamos a meditar en estos libros, y quiero que iniciemos hablando de 3 libros en este caso inicialmente, como lo es Job, Proverbios y Eclesiastés, y luego continuamos con los otros más. Mis amados, Job a nosotros nos enseña a creer cuando no entendemos nada. Proverbios a nosotros nos enseña que nos guía a vivir con sensatez cuando todo parece confuso. Eclesiastés a nosotros nos enseña que nos recuerda que la vida es breve y que no solo tiene sentido cuando viene de Dios. Oiga bien esta palabra. Hoy no vivimos a estudiar, no venimos nosotros a estudiar una teología fría, sino que venimos a mirar la vida desde el corazón sabio. Así que prepárese, respire profundo, abra su Biblia y acompáñeme en este recorrido que vamos a estar haciendo a través de estos preciosos libros. Porque vamos a aprender de la sabiduría que nace del dolor, mis amados, pero que en ese dolor se produce esperanza. Quiero que iniciemos hablando de Job. Mis amados, en este libro de Job, nosotros vemos la fe que sobrevive en el silencio de Dios. El libro de Job no empieza con alegría, esa es la cosa, sino que empieza con una tragedia. Detrás de una pérdida
siempre hay una lección de fe. Job no entendía por qué le ocurría eso. Si Job no había hecho lo malo, no había desobedecido, no provocó al enemigo, pero sin embargo, cuando Job nada hace, todo se derrumba. Eso es importante. Ahí en medio del polvo surge una declaración más poderosa de las Escrituras. Dice Job en el capítulo 1, versículo 21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Mis amados, Job no estaba fingiendo. Job no estaba disfrazando su fe. Él llora, él protesta, él se quiebra, pero no abandona su relación con Dios. Mis amados, esa es la lección de fe, de una fe auténtica. No es la que se queda con dudas, sino que a pesar de todo lo que está pasando, su fe permanece firme delante de Dios. Pensemos en esto. Todos en algún momento pasamos por el silencio de Dios. Oramos y parece que el cielo está cerrado a nuestro favor. Pero, como decía un antiguo maestro, cuando el maestro guarda silencio, es porque el alumno está siendo evaluado. Cuando usted va a las evaluaciones, todo es un silencio. Ahí estamos siendo evaluados. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es formación. Job aprendió a descubrir la sabiduría más profunda. Y en ese momento sin respuestas, Job aprende, Job recibe la mejor enseñanza. Mis amados, al final, aunque Job no recibe una explicación, obtiene algo mejor, una revelación. En este libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está la bendición. Dice Job, oiga bien esta palabra. Dice Job, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Entonces ahí vemos nosotros la necesidad de una prueba. La sabiduría no lo libró del sufrimiento, pero lo llevó a conocer más a Dios. Esa es la importancia del libro de Job. Ahora quiero que veamos Proverbios. Dice que Proverbios es la sabiduría que construye el carácter. Job es lo que nos enseña a resistir. Oiga bien, pero Proverbios nos enseña a vivir y a vivir bien. No se trata de tener fe solamente en un templo, en un mercado, en una casa, en una familia. Proverbios son como aquellas pequeñas cápsulas de sabiduría práctica. Aquellos consejos para jóvenes, para padres, para líderes, para empresarios, para todo aquel que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que en Proverbios nosotros encontramos una de las promesas más grandes que nosotros podemos recibir como hijos de Dios. Sí. Dice Proverbios capítulo 3 y versículo 5, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué palabra más necesaria para nuestro tiempo?
donde todos quieren tener la razón, pero pocos quieren o queremos tener discernimiento. A nosotros Proverbios nos enseña que la sabiduría no es inteligencia, sino obediencia. Eso nos enseña Proverbios. No es inteligencia, sino obediencia. Y no se mide por el conocimiento acumulado, sino por la capacidad de aplicar lo aprendido con humildad. Esa es. La sabiduría, mis amados, no solo guía nuestras decisiones. La sabiduría también moldea nuestro carácter. Nos enseña a hablar con cuidado, a tratar a los demás con respeto, a evitar la soberbia, a cuidar nuestras palabras y a vivir con integridad. Eso nos enseña Proverbios. Así que Proverbios no lo vea como un simple texto. Ese es el contenido de Proverbios. En una época donde abunda la información por diferentes medios, Proverbios a nosotros nos recuerda que la sabiduría sigue siendo escasa y que solo el temor de Dios la hace florecer. Dice su palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que usted no va a adquirir sabiduría si no tiene temor de Dios. Job a nosotros nos enseñó a creer en medio del sufrimiento. Pero Proverbios a nosotros nos enseña a actuar con sabiduría en el dolor. Sí. Pero, mis amados, pero hay un libro que a nosotros nos confronta con una gran pregunta. Y nos dice, ¿qué sentido tiene esto? Y quiero que veamos el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos enseña a nosotros el sentido de la vida bajo del sol. Entonces Eclesiastés es el diario de un hombre que tuvo todo, que tuvo placer, que tuvo poder, que tuvo riqueza y que tuvo conocimiento. Oiga bien, este programa es un programa de altura para que usted tome nota y aprendamos a vivir una vida sabia. Y dice el proverbista, al final de todo, escribe una palabra que se repite con eco. Y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón descubrió que la vida sin Dios se desgasta. La vida sin Dios no tiene sentido. Que las cosas buenas de la vida, el trabajo, la alegría, la comida, los logros, no son malas en sí, pero pierden sentido si Dios no está en el centro de esas cosas. Dice Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Entonces Eclesiastés es un libro de enseñanza profunda. Es un libro que nos devuelve a lo esencial. Nos enseña a nosotros a disfrutar la vida, pero sin idolatrarla. Oiga bien, idolatrarla es como lo vivía Salomón antes. Sí, a trabajar, pero sin esclavizarnos. A eso nos enseña Eclesiastés. También nos enseña Eclesiastés a amar, pero sin olvidar que nuestro verdadero destino es eterno. Mis amados, el sabio que escribió Eclesiastés nos dice, oiga bien, no viva solo para acumular, viva para trascender, viva para crecer,
Viva para desarrollar los propósitos que Dios tiene en su vida. Mis amados, en esa frase, usted y yo encontramos una de las verdades más poderosas de la Biblia. Que el tiempo pasa, la belleza se desvanece, los logros se olvidan, pero lo que permanece o lo que hace que el temor de Dios permanezca siempre es que Dios es el centro de nuestras vidas. Mis amados amigos y hermanos, en estos 3 libros que hemos mencionado, Proverbios, Job y Eclesiastés, hemos aprendido que la verdadera sabiduría no siempre se obtiene en los días de calma, sino en los momentos más difíciles. De Job usted aprende o aprendemos a confiar cuando no entendemos nada. En ese silencio, en ese dolor, en esa tristeza, empieza la reflexión. Sí. De Proverbios aprendemos a actuar con prudencia, a actuar con justicia. Eso nos enseña Proverbios a nosotros. También de Eclesiastés nosotros aprendemos que debemos de darle sentido a la vida bajo la lupa de Dios o bajo la mirada de Dios. La sabiduría no es solo conocimiento, es comunión con Dios en medio del proceso. Así que, querido amigo, hermano, que usted está en este programa, El Faro de Alejandría, si usted está pasando por un tiempo duro, recuerde lo siguiente: a veces el dolor es la escuela donde Dios nos está enseñando lecciones, pero no lecciones superficiales, sino lecciones profundas. Un amigo me decía: Robert, yo no aprendo la lección si no toco fondo. Yo estaba meditando en eso. Cuando usted se está hundiendo en una poza o en algo, si no toca fondo, no toma fuerzas para salir. Así muchas veces. Estos libros a nosotros nos enseñan que después de las lágrimas y las preguntas, llega un momento de levantar la mirada al cielo y adorar al Señor. Porque cuando el corazón se rinde, la sabiduría se convierte en poesía y la poesía se convierte en oración. Cuando tenemos tristezas, estamos inquietos, corremos, nos movemos para allá. Pero cuando todo vuelve a la calma, es ahí donde nos sentamos y decimos: qué error, qué hice mal. Así que en este momento quiero que me acompañe y que veamos y que redescubramos la maravillosa experiencia que nosotros encontramos, que en el dolor, después de todo lo que puede pasar, debe de existir una alabanza. Y quiero que hablemos acerca de la poesía que se convierte en oración. El libro de Salmos es un lenguaje del alma que ora y que canta. Este precioso libro de Salmos, en ellos nosotros encontramos todas las emociones humanas. Encontramos alegría, encontramos miedo, encontramos dolor, encontramos arrepentimiento, encontramos esperanza, encontramos gratitud, también encontramos adoración. Estos salmos son un reflejo de lo que la fe nos permite, o que muchas veces las emociones físicas no permiten que nosotros disfrutemos. Cuando
en lo personal leo Salmos, descubro que allí hay una situación en la vida que pueda presentarse delante de Dios con todo el corazón. Este libro de Salmos a nosotros nos enseña que no importa si es un grito de auxilio o es un canto de victoria. O también Salmos nos enseña que puede ser un grito de auxilio, pero también un grito en silencio, en el sollozo del canto, de la lágrima. David, Asaf, los hijos de Cored y otros actores nos enseñan que orar es decirle a Dios toda la verdad desde el corazón, sin apariencias, sí, sin religiosidad, sin fingimiento. Dice el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor. El Salmo 131 dice: desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, dice el Salmo 130, versículo 1. Mis amados, cada salmo es una confesión de la humanidad que usted y yo tenemos. Algunos salmos nacieron en el campo, otros nacieron en el exilio, otros nacieron en una cueva, otros nacieron en un palacio. Pero todos apuntan al mismo lugar, a la presencia de Dios. El creyente maduro, mis amados, entiende que los salmos no son solo un cantar, sino para vivirlos. En otras palabras, cantar no es solamente hacer bulla, es adorar, es disfrutar de la presencia. Porque en el canto hay oración, en el canto hay sinceridad, en el canto hay poder de Dios. El Salmo 51 a nosotros nos enseña que no hay caída que Dios no pueda redimir, dice el Salmo 51. También el Salmo 91 a nosotros nos recuerda que no hay peligro donde Él no nos pueda proteger. Y el Salmo 150 finaliza con una victoria y nos invita a cerrar cada día con alabanza. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así es la vida del creyente. La vida del creyente es un recorrido entre lágrimas, entre alabanzas, pero siempre con una canción en el alma. Mis amados, los salmos a nosotros nos enseñan que no hay oración pequeña si el corazón no está encendido. Cuando usted cante, cuando usted ore, el corazón tiene que estar encendido delante de Dios. Cuando el alma ora, Dios escucha esa oración. Mis amados, cuando el alma canta, Dios habita en medio de la alabanza. Eso es lo que nos enseña Salmos. Ya vimos el dolor de Job. Ya vimos la sabiduría de Salomón de Proverbios. Ya vimos la alabanza en Salmos. Ya vimos el trabajo en Eclesiastés. Ahora quiero que veamos este precioso libro como lo es Cantar de los Cantares. El amor como símbolo de Dios. Después de la oración viene el amor. Es que todo está en orden, mi hermano. El ser humano no solo fue creado para creer o para pensar. El ser humano fue creado para amar y para ser amado. El Cantar de los Cantares, ese amor que se vuelve poesía. Muchos lo ven como un poema romántico, y sí lo es. Pero es mucho más que eso. Es una alegoría del amor de Dios por su pueblo y del amor de Cristo por la iglesia.
Mis amados, el texto usa un lenguaje lleno de metáforas, de flores, de perfumes, de montes, de huertos, de besos, de caricias y de todo eso. Pero detrás de cada imagen está una gran enseñanza. Así que usted no vea Eclesiastés y no vea Cantares como únicamente un libro del amor. No, véalo como más que eso. Detrás de cada imagen está una gran enseñanza. El amor verdadero tiene pureza. El amor verdadero tiene compromiso. El amor verdadero tiene permanencia. Eso es. Dice Cantares capítulo 8 versículo 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca, dice, sobre tu brazo, porque como fuente, sí, así es mi amor. Algo así dice el Proverbio 8:6. Mis amados, este es el amor cantado, pero no solamente entre nosotros, sino el amor de Dios hacia la humanidad. Es el amor que no se rinde, el amor que no cambia por las circunstancias, el amor que no se apaga con el tiempo. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es compasión. Sí, el amor de Dios es fiel, el amor de Dios es eterno. Ese amor también debe reflejarse en nuestras relaciones, con nuestro vecino, con nuestra familia, con nuestros hijos. Ahí debe de reflejarse el amor. El esposo que ama, la esposa que respeta, el creyente que sirve con entrega, todos son el reflejo vivo del amor celestial. Debemos de servir con amor. Sirvamos a nuestra esposa con amor, a nuestros hijos con amor. Así que Cantar de los Cantares no es solo una poesía romántica, es un espejo del corazón hacia Dios. Este Cantar de los Cantares a nosotros nos enseña que el amor sin pureza es simplemente un deseo, pero el amor en santidad es adoración. Sí, no solamente debemos de desearlo, sino amarlo y vivir en una vida de santidad. Es un tiempo donde el amor se volvió muchas veces pasajero o superficial. Mis amados, este libro a nosotros nos recuerda que el amor, según Dios, o el amor de Dios es un pacto de fidelidad, es un pacto de permanencia. Ese es el amor de Dios. Y no solo quien ama con compromiso puede experimentar la plenitud del amor divino. Sí, ahí está, hermanos, reflejado el amor de Dios. Quiero que veamos aquellos libros que no están en nuestra Biblia, pero están entre los libros deuterocanónicos, como lo es Sirácides. Mientras salmos expresan del alma, Cantar de los Cantares revela el amor. Pero este libro nos da sabiduría, nos enseña, como sabiduría de Salomón, a nosotros nos enseña a mantenernos firmes en medio de un mundo cambiante. Estos libros fueron escritos cuando la cultura griega estaba exigiendo la helenización o la lengua franca, e Israel estaba inmerso en esa sociedad de los griegos. Pero estos dos libros de Sirácides y Sabidurías de Salomón nos enseñan a nosotros a vivir sabiamente.
a vivir con claridad en esos días de confusión. Mis amados, el libro de sabiduría de Salomón exalta la justicia divina y también exalta la inmortalidad, que esta vida puede ser destruida, pero el alma del hombre tendrá que un día estar delante de Dios. El libro de Sirácides también nos llama y nos enseña a vivir con sensatez. Qué importante es que nosotros vivamos con sensatez en nuestros días. Cómo educar a nuestros hijos, cómo hablar con prudencia, cómo honrar a nuestros padres, cómo administrar nuestros bienes, cómo ser humildes, cómo vivir con respeto. La sabiduría, hermanos, resplandece. La sabiduría no se marchita, mis amados. Es importante que nosotros en estos días vivamos con sensatez. Hay gente, dice mi madre, son insensatos. No piensan para actuar. Necesitamos pensar para actuar. Necesitamos ir a estos libros sapienciales que nos enseñan a vivir. Job nos enseña a vivir con fuerza en medio del dolor. Proverbio nos enseña a vivir con sabidurías. Sí, Salmo nos enseña a cantar en medio del dolor. Eclesiastés nos enseña que no es todo el tener, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Eclesiastés nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, y que con ese amor que amamos a nuestra esposa, ese amor también Dios lo refleja en nosotros. Así que todo esto nos recuerda, mis amados, que Israel, aunque estaba lejos del templo, Israel debía de seguir amando a Dios. Israel debía de ser fiel a la palabra siempre. Así que estos libros le ayudaban a Israel a formar familias, comunidades, corazones, centrados siempre en el propósito de Dios. Cuando nosotros hablamos, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de una extensión, de una carpa pegada a la carpa de sus padres. No está hablando de lejanía. No, pero hoy se está practicando, entre más largo está, mejor es. No, pero la Biblia no enseña ese principio. Debe de estar en una casita aparte, pero debe de estar unida como familia. Así que la sabiduría no solo se compra, pudiéramos decir, ni se enseña con palabras, sino que se cultiva la sabiduría con obediencia. Ahí está la sabiduría. La sabiduría, como lo dije antes, la sabiduría se encuentra en los peores momentos de la vida. Sí, si usted está falto de sabiduría, es posible que vaya a un proceso para enseñarle sabiduría. Cuando la sabiduría se convierte en poesía y la poesía se convierte en oración, el alma se eleva a otro nivel. Mis amados, los salmos a nosotros nos enseñan a hablar con Dios. Sí, qué importante es eso. Cantar de los cantares a nosotros nos enseñan a amar a Dios. Sí, a amar a Dios. Y hace algunas semejanzas como nosotros nos amamos. Así como el esposo desea a la esposa, así Dios desea estar con su esposa. El libro de sabiduría y Sirácides a nosotros nos enseñan a pensar como Dios piensa. Como ya lo dije en el programa anterior, no es malo leer esos libros. Debemos de leerlos como libros de historia,
complementan esos 400 años de silencio que le llamamos periodos intertestamentarios. Mis amados, juntos todos estos libros forman una escuela divina donde la razón, la emoción y la fe combinan la vida del ser humano. Mis amados, la enseñanza final es la siguiente: que la verdadera sabiduría no consiste no solo en conocer la verdad, sino en vivir con el corazón alineado al corazón de Dios. Mis amados, hemos caminado en estos minutos por el sendero del dolor de Job. Hemos aprendido de la prudencia de Proverbios. Hemos reflexionado con Eclesiastés. Hemos cantado con los salmos. Con eso el lenguaje del alma. Pero toda esa sabiduría, toda esa poesía, toda esa reflexión, toda apunta hacia una meta más grande. Así es la cosa. Todo eso apunta a una meta más grande. Hoy quiero que finalicemos encerrando este recorrido, viendo cómo la sabiduría de Dios trasciende los tiempos y revela plenamente lo que quiere Cristo en esa sabiduría plena. Mis amados, la sabiduría que trasciende los tiempos. Los libros poéticos y sapienciales fueron escritos hace miles de años, pero su mensaje sigue siendo vivo ahora en día. Necesitamos vivir con sabiduría. Muchas veces el dolor es bueno para seguir formando sabiduría. La sabiduría de Salomón es buenísima, debemos de aplicarla. Todo cambia, las modas cambian, cambian los gobiernos, cambia el mundo, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Porque la sabiduría divina no está sujeta al tiempo, mis amados. No está sujeta al tiempo, sino que la sabiduría divina trasciende al tiempo. En la época helenista, mientras el pensamiento griego exaltaba la razón humana, los hijos de Israel levantaban la voz diciendo, oiga bien qué decían: la verdadera sabiduría viene de Dios. Y eso sigue siendo ahora mismo. Usted puede ser muy inteligente, pero la sabiduría solo viene de Dios. El mundo moderno valora el conocimiento. El mundo moderno valora la apariencia, valora el dinero, valora la fama. Pero eso sigue siendo vacío en el alma. Mis amados, la gente muchas veces acumula o acumulamos información, pero muchas veces no hay discernimiento. No hay discernimiento. Hay muchos títulos, pero hay poco temor de Dios. Es ahí donde la palabra tiene que volver a brillar con fuerza. Porque estos libros sapienciales no son, mis amados, unas simples reliquias antiguas. Son un espejo que hoy confronta y a nosotros nos dice: ¿dónde estás buscando tu sabiduría? ¿Será que su sabiduría la está buscando en los lujos, los placeres, el dinero, la fama, el conocimiento? No está ahí la sabiduría. Esos logros que ha obtenido no están en las redes sociales, no está en la inteligencia artificial, no está en la filosofía pasajera, no está en los aplausos del mundo, sino que está en Dios.
Ahí está la verdadera sabiduría. Cristo es la sabiduría encarnada. Toda la sabiduría del Antiguo Testamento, mis amados, está en una sola persona. Es la persona de Jesucristo. Ahí está la verdadera sabiduría. Así que, mis amados hermanos y amigos, no veamos estos libros poéticos como simples libros. No, veámoslos como la verdadera esencia que Dios tiene en esta poderosa palabra. Ahí se encuentra la respuesta viva a las preguntas de Job. Sí, Job se hacía en preguntas profundas acerca de la eternidad. Pero dice primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Sí, Él vino a mostrarnos el verdadero o la verdadera sabiduría. Y nos enseña que no está en acumular el saber, sino en ponerlo en práctica y ser obedientes. Mis amados, el conocimiento sin transformación solo se infla el ego. El conocimiento sin transformación solo nos llenamos de humo, como decimos en buen salvadoreño. Jesús a nosotros nos enseñó no con teorías, sino Jesús nos enseñó con la práctica. Nos enseñó y Él lo practicó. Pudiéramos decir, Jesús nos enseñó y lo practicó Él también. Teoría y práctica, sí. Jesús perdonó cuando lo ofendieron. Jesús cayó cuando las personas estaban airadas. Oró cuando otros dormían. Amó cuando otros odiaban. Eso es sabiduría encarnada. Vivir en el mensaje de la palabra del Señor. Mis amados, quiero ir finalizando diciendo lo siguiente. No basta con solo saber la Biblia, hay que vivirla. Hay que vivir la palabra del Señor. No basta con predicar, hay que reflejar a Cristo. Hay que reflejar a Cristo. No basta con cantar, hay que obedecer la palabra del Señor. Así que, mis amados, en estos preciosos libros nosotros encontramos lo que los históricos nos dicen por fuera, esto nos dicen lo que hay dentro. Sí. Nos enseña que la sabiduría divina no se demuestra en palabras, sino en decisiones, sino en acciones. Que cada decisión que usted tome revele si caminamos en luz o seguimos en tinieblas. Mis amados, la voz de Dios en este mundo moderno sigue siendo latente, sigue siendo latente. Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Ame estos libros sapienciales o libros poéticos. Tienen un contenido extraordinario. Hoy el mundo necesita discípulos sabios. Necesita hombres y mujeres que no se dejen arrastrar por las corrientes modernas, sino que permanezcamos firmes en la roca de Cristo. Eso necesita la iglesia de hoy. Personas que no cambien su fe por la aceptación ni su popularidad, sino que la integridad sea sobre todas las cosas. Mis amados, la verdadera sabiduría no busca agradar a la gente, sino busca agradar a Dios.
Esa es una muy buena pregunta que usted debe de hacerse. ¿Mi sabiduría está buscando agradar a los hombres o está buscando agradar a Dios? Cuando uno vive para agradar a Dios, entonces inevitablemente incomoda al sistema. Sí, se incomoda. Estos libros poéticos a nosotros nos enseñan a resistir sin perder la ternura, a pensar sin perder la humildad, a amar sin perder la santidad. Eso nos enseña estos libros preciosos que tenemos en este precioso libro. Por eso, mis amados, hoy más que nunca el creyente, el discípulo, debe de buscar la sabiduría, debe de levantar su voz, no para discutir, no, sino para dar ejemplo, no para imponer, no, sino para inspirar a otros. No para atacar, no, sino para demostrar o mostrar que hay un camino más alto, que es el camino de Cristo. Así que hoy tenemos un llamado a la sabiduría, a vivir en esta generación con sabiduría, mis amados. Así que, queridos oyentes, en este momento es importante que demos una mirada hacia adentro. Y no pregunte cuánta Biblia conoce, sino cuánta Biblia practica. No pregunte si ha leído los salmos, sino si usted no ha aprendido a orar. Necesitamos aprender a orar, porque puede conocerse los salmos, pero si no aprende a cantar, no aprende a orar, estamos mal. Sí. No pregunte si entiende Proverbios, si no aplica lo que enseña Proverbios. No pregunte si cree en Cristo, sino que su vida refleje a Cristo. Eso es lo importante, porque hay mucha gente que cree conocer a Cristo, pero no refleja su vida el amor de Cristo. Dios está levantando ahora en día una generación diferente. Dios desea que usted se levante como esa generación. Una generación que no se deslumbra con lo nuevo, sino que permanece fiel en lo eterno. Hay gente que está dejando de orar porque la inteligencia artificial le está enseñando cosas. No. Necesitamos utilizar la ciencia para crecer más en Cristo Jesús. Pero no dejar de orar, no dejar de cantar, no dejar de leer la palabra. Lo que honra a Dios es que usted y yo vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Mis amados, ser sabio en este tiempo es importante. Buscar la sabiduría en un mundo lleno de conflicto, en un mundo lleno de confusión teológica. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Nos llama a mantenernos firmes cuando otros se doblegan ante el sistema. El Señor nos manda a guardar la pureza cuando otros se están contaminando con este mundo. El Señor nos manda a hablar con gracia cuando otros están maldiciendo. Sí, debemos de permanecer en pie cuando todo está tambaleando. Mis amados, esa es la sabiduría que Dios busca. Sí, esa es la sabiduría que Dios busca. Dios sigue buscando a hombres y mujeres que no solo lean la palabra, sino que vivan como esos poemas vivos en esta generación.
Ahí está la palabra. Pero muchas veces decimos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero no buscamos la sabiduría. Así que, mis amados, en este Antiguo Testamento encontramos 4 grupos de libros. Ya mencionamos Pentateuco, históricos, proféticos y sapienciales. En el Nuevo Testamento encontramos 3 corpus: el corpus petrino, paulino y juanino. Ya hemos hablado de eso, pero vamos a profundizar más adelante de estos corpus del Nuevo Testamento. Mis amados, quiero finalizar diciendo la siguiente: la verdad que usted debe de buscar está en el conocimiento de la palabra. No se preocupe por saber tanto, sino preocúpese por lo poco que sepa, ponerlo en práctica. Mis amados, así que hoy deje que el Espíritu Santo encienda esa llama de entendimiento, y que, mis amados, el mundo se apague la avaricia y se encienda el amor a Dios. No debemos de vivir confundidos en tantas voces que se escuchan. Debemos de seguir la voz de su líder, su pastor. Debemos de seguir la voz del consejo de su palabra. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo debe de seguir la voz del pastor, es la voz del pastor de acuerdo a la palabra. Sí. No es que vamos a seguir a ciegas como lo hace la iglesia romana. Sí, ellos tienen el misal, y con el misal pues ya está todo definido qué es lo que van a decir. Ya está encajonado lo que van a decir. Aquí usted tiene libertad de leer la palabra, de entenderla conforme a la dirección y el discernimiento de su Espíritu Santo. Mis amados, cuando la sabiduría gobierna el corazón, el alma se llena de propósito y la vida se convierte en una vida de adoración constante. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción que reflejen siempre vaya direccionada con la voluntad del Señor. Dice el Salmo capítulo 90 versículo 12. Me encanta ese salmo. Dice: Señor, dice el Salmo 90:12, enséñame a contar mis días para que traiga al corazón sabiduría. Es importante que usted se siente a contar los días y traiga sabiduría al corazón. Aprendamos de los golpes. Sí, aprendamos de las malas experiencias. Apeguémonos a su palabra. Pero no debemos de vivir con resentimientos. Porque quien vive con sabiduría, vive con propósito. Mis amados, y quien vive con propósito, deja una huella que trasciende el tiempo. Así que en esta hora hemos hablado desde los libros poéticos y sapienciales. Los libros que nos enseñan mucha, pero mucha sabiduría. Muchas gracias. Así que agradecemos a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir esta palabra. Usted bendiga esa emisora, bendiga esa televisora, porque es así como ellos están llevando esta palabra a muchas personas más. Este fue su programa, El Faro de Alejandría. Nos vemos en el próximo programa. Recuerde, somos Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique, una iglesia con visión del reino. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.